Hola a todos mis queridos orbitadores. Nuestro viaje por el emprendimiento continúa. Este universo es maravilloso y para mí es un gusto saludarlos. Soy su profe Hernán. Estamos en Órbita Creativa. Este es el podcast donde despegamos ideas, donde aterrizamos en el éxito. Hoy vamos a explorar un tema crucial para todos los emprendedores que sueñan con ver sus proyectos financiados. Es lo más importante, contar con la debida financiación para un proyecto. Cometemos algunos errores al presentar planes de negocio a los inversionistas. Créanme, esto lo he visto mucho en las grandes batallas por la financiación que estamos trabajando día a día. Pero no estoy solo hoy en esta visión, en esta misión de desmitificar este aspecto del emprendimiento. Hoy tengo un invitado de lujo, una verdadera autoridad en el tema, nada menos que el profesor César Zamora. César es un profesional en comercio internacional, es especialista en formulación y evaluación social y económica de proyectos, cuenta con una maestría en gestión y evaluación de proyectos de inversión. Además ha sido fundador de FinTech, tiene una vasta experiencia tanto en el sector público como en el privado, en cargos directivos, ¿no, profe? También como evaluador de proyectos de inversión. Ha sido instructor, es docente, es mentor en entidades de educación superior de cultura emprendedora e innovación y participa activamente en la formación y desarrollo de startups de base tecnológica. Mejor dicho, profe César, es un honor tenerlo con nosotros en este recorrido de la órbita creativa. Profe Hernán, el gusto es mío. Es un placer estar aquí y compartir mi experiencia con todos los orbitadores. Espero que esta conversación les sea de gran utilidad para evitar esos tropiezos que son tan comunes en el campo y en el camino del emprendimiento. Indudablemente, mi querido profe César, qué privilegio nuevamente. Ustedes, queridos oyentes, queridos en la mente, ideas en la cabeza, llegan a una sala llenos de entusiasmo, pero se aterran porque a los 5 minutos ya están viendo como que los entrevistadores, como que las personas que los están evaluando están diciendo, bueno, el siguiente, por favor. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces se cometen algunos errores, ¿sí?, que ahuyentan el capital. Hoy, con el profe César, vamos a tratar de desglosar un poco esos errores mortales que se cometen a la hora de invertir, a la hora de presentar, y la idea es ayudarlos y darles tips para tratar de evitarlos. Por supuesto que sí, profe Hernán. Bien, el primer error, yo diría, el más recurrente, es que yo me enamoré ciegamente de mi idea. Yo como emprendedor lo he vivido. Mi idea es magnífica, mi idea es lo máximo, mi idea no acepta que le haga ningún ajuste, ¿sí? Estamos convencidos de que es la octava maravilla del mundo. Y resulta que no lo hemos validado, ¿no? No sabemos si en realidad esa necesidad existe en el mercado. Creen que si yo lo creo, esa es la solución. ¿Usted qué opina, mi profe César? Totalmente de acuerdo con usted, coincido. He visto innumerables proyectos fantásticos en teoría, pero carecen de sustento real en el mercado en muchas ocasiones. Recuerdo el caso de un grupo de estudiantes en Medellín que tuve oportunidad de acompañar. Querían crear una aplicación de realidad aumentada para buscar parqueaderos en tiempo real en centros comerciales. La idea sonaba futurista, pero cuando les pregunté, ¿ya hablaron con los centros comerciales? ¿Han validado si los usuarios la usarían? ¿Cómo van a obtener la información de parqueaderos? Entre otras, se quedaron en blanco. No habían validado la demanda ni la viabilidad de la implementación. El inversionista normalmente, como suele suceder, pues tiene una experiencia y entenderá o surgirá una inquietud allí, y ¿sabrían si al final esto es un castillo en el aire? Es fundamental entender que una idea, por muy brillante que sea, no es un negocio hasta que ha sido validada. No es un negocio hasta que ha sido validada. Profe César, esa palabra es clave en realidad. Valida. Y es una recomendación, mis queridos orbitadores, que yo les hago y que sé que el profe César está totalmente de acuerdo. Hablen con sus clientes, entiendan sus necesidades, hablen con el mercado, hagan encuestas, pregunten, repregúntense. Los 5 porqués, ¿no, profe César? Los 5 porqués, así es, bastante útil. Demuestren que hay una necesidad real, demuestren que su solución es la respuesta a esa necesidad. Recuerden que el plan de negocios empieza por un problema y no por la solución. No se enamoren de su idea. Pasemos ahora al segundo error. Presentar un plan de negocios que parezca una tesis de grado, que tenga más páginas que una novela de Dostoyevsky, ¿cierto? De García Márquez. Que sea lleno de tecnicismos, de páginas y más páginas,
Y perdónenme lo que voy a decir, pero muchas veces de información que no tiene relevancia, es una información que al inversionista no le va a decir nada, ¿cierto? Sin un resumen ejecutivo, sin una hoja de ruta que pueda guiar al inversionista, al grupo de inversionistas dentro de todo ese mar de información, ¿cierto? Así es, profe Hernán. Y pues simplemente le quiero acercar algo de la experiencia. Como evaluador de proyectos, como inversor que en muchas ocasiones he tenido oportunidad también de fungir, como asesor, como consultor, le puedo asegurar que la concreción es clave, es un elemento fundamental y a veces, tal vez por temas culturales, nos dilatamos muchísimo en la manera de expresar las ideas, somos muy gaseosos y somos poco concretos. Creemos que entre más conversemos, más vamos a persuadir. Correcto. Y tal vez por decir más decimos menos, ¿no? Sí, muy cierto, profe. Un inversionista que recibe decenas de planes de negocios a la semana, imagínese, pues no tiene tiempo para leer un tratado, una información muy densa, y eso conlleva, por supuesto, al ponente y a aquel que está queriendo entender lo que representa esa información. Se necesita información clave, concisa y al grano específicamente. Por otro lado, le quisiese compartir un caso en Cali que tuve oportunidad también de acompañar, donde un equipo de jóvenes diseñadores presentó un plan de negocios de 80 páginas, imagínese. 80. Imagínese. Eso ya es una tesis. Demasiado denso, y pues también hay que decir que en muchas ocasiones hay una brecha por parte de aquellos que también están orientando, aquellos que están acompañando a los emprendedores, olvidan darles tal vez algunos tips, algunas orientaciones que contribuyan a que eso pues no sea tan irrelevante. En este caso, el diseño era impecable, pero el contenido era denso, repetitivo y no había un solo número claro sobre proyecciones financieras o escalabilidad. Dios mío. El inversionista, que no es un experto en moda, simplemente no puede conectar con la propuesta y sucede muchísimo. Dios mío. El inversionista, que no es un experto en moda, simplemente no puede conectar con la propuesta y sucede muchísimo. Los inversores pues tienen una intención, unas ganas de escuchar, ver oportunidades, pero no necesariamente son expertos. Por defecto hay que saber sintonizarse con esas mismas expectativas. El tiempo del inversionista es oro, todos lo sabemos, y un plan extenso y poco claro solo demuestra que no se sabe priorizar la información. Me parece maravilloso. Me parece excelente y me parece muy pertinente que usted haga ese apunte. Y, profe Hernán, aquí para complementar tal vez esta idea que estamos compartiendo, tal vez de destacar, es importante ser concreto y estratégico. El plan de negocios debe ser un documento dinámico y directo, puntual. Ese resumen ejecutivo es una carta de presentación de negocios fundamental para poder usted comunicar debidamente. Ahí debe estar la esencia de su proyecto. Pueden escuchar como temas redundantes, al final no son tan redundantes, son fundamentales. Entre ellos, precisar en realidad cuál es el problema central, cómo se conecta esa solución con ese problema. Claro que sí. Y por defecto, pues se necesita un talento humano que lidere esos procesos y ese es el equipo. Por defecto también hay algo acá clave y estratégico, y es que si usted está queriendo liderar una propuesta, también debe transmitir que existe una gran oportunidad, y eso lo define el mercado. Los inversores o aquellos que están dispuestos a encontrar oportunidades buscan comprar el futuro. Comprar el futuro, qué comprar buena frase. El futuro. Qué buena frase, profe. A través de un pitch deck, tal vez. A través del pitch deck, y adicionalmente, hoy día pues tenemos una realidad que es totalmente dinámica y transformadora, pero la incertidumbre, como bien sabemos, nos puede representar oportunidades. Así como el riesgo puede ser analizado, puede ser medido, puede ser estimado, pues también las expectativas aquí es si el futuro es promisorio. Los inversores en estos términos buscarían entender si ese mercado es atractivo, es creciente, es llamativo, es de largo plazo. O incluso un pitch deck que sea sucinto sería lo más adecuado. Perfecto, profe, me parece muy bien. Eso me lleva con esta reflexión tan interesante que nos ha compartido este experto, querida comunidad eanista, queridos orbitadores de nuestra órbita creativa, a un error que para mí es terriblemente repetitivo. Que es un error que por lo simple lo cometemos todos. Y es que
sacamos unas proyecciones financieras irreales que están basadas en la fe, en lo que yo quiero que pase, y irreales que están basadas en la fe, en lo que yo quiero que pase, y no en los datos. Y muchas veces nos enamoramos tanto de nuestro proyecto, ¿cierto? Nos enamoramos tanto de la forma de estructurar nuestro plan de negocio que no nos sentamos a dedicarle un análisis financiero juicioso a la idea para presentar un plan financiero con proyecciones financieras, como decía usted ahora, mi querido profe, unas proyecciones que permitan evaluar si el negocio es primero viable y luego escalable y que en el tiempo tenga de verdad esa significación, esa trascendencia. La idea es que los números que presentemos sean ciertos, que estén basados en análisis, en la realidad, en ejercicios juiciosos y no de algo que se nos ocurrió de última hora que creemos que se puede ver bonito. Lo vemos en muchos escenarios, lo vivimos en muchos escenarios y muchas veces también cuando estamos de jurados y evaluadores tenemos esas sorpresas, ¿no es cierto, mi profe César? Totalmente de acuerdo, profe Hernán. Este es un punto en el que he puesto mucho énfasis en mi experiencia como evaluador de proyectos. Lo veo constantemente. Emprendedores que proyectan vender millones de unidades en un año sin haber vendido una sola unidad. Eso es cierto. Recuerdo a un emprendedor de Barranquilla que también tuve oportunidad de acompañar, que quería desarrollar un sistema de delivery de comida exótica. Sus proyecciones de ventas eran exorbitantes, pero cuando tuve la oportunidad de preguntarle por los costos de adquisición de clientes, qué porcentaje de retención había considerado, gastos de logística, márgenes de ganancia real, entre otros aspectos, Dios. no hubo una respuesta contundente. Se basaba especialmente en lo que la gente querrá probar, ¿sí? En estimaciones muy personales. Y entre ellos, quisiese agregar, profe Hernán, acá hay un elemento que es mucho más estructural y tiene que ver con la cultura. La cultura latinoamericana es muy cortoplacista. ¿Eso a qué conlleva? Un amigo la llamaba la cultura del horno microondas, como el maíz del horno microondas, que creen que se pone la bolsita 30 segundos y ya tiene usted toda la canastica pues con el maíz pira. Correcto. Y eso pues no es nada inmediatos. Entonces se construyen proyecciones que tal vez les falta mucha maduración en términos de información y fundamentos. Y no tenemos que ir más lejos, ¿no? Si nos comparamos o tenemos puntos de referencia de otros países con mayor desarrollo, por decir, en el ámbito anglosajón o europeo, nos damos cuenta que allí, por lo general, las proyecciones se extienden desde 10 años a 20 años. Aquí somos muy cortoplacistas. Me parece fundamental ese tema que usted toca. Yo quiero solamente señalar ahí un poco, enfatizar que hay que presentar proyecciones que sean confiables, que sean aterrizadas, pero no miedosas. Hay un tema que es ser un poco ambiciosos. Y si un inversionista ve que tenemos hambre, va a estar mucho más interesado en la idea que si nos limitamos en solamente los aspectos básicos. Hay que investigar costos, el mercado. Y profe César, retomo un poco lo que usted acaba de decir, de proyectar muy bien los ingresos, los costos, pero hablar muy claramente de los recursos con los que se cuenta dentro de un emprendimiento. Y esto me lleva a tal vez el recurso más valioso que puede tener un proyecto de emprendimiento, el equipo. La importancia del equipo. Los inversionistas no solamente van a invertir en una idea que nosotros presentemos, ¿no? Un inversionista perfectamente puede decir, sí, maravilloso, interesante, pero no le va a sonar a menos que vea que detrás hay un equipo, que hay un grupo de personas con experiencia, con habilidades, que haya alguien que sepa gestionar el equipo, como usted bien decía hace un momento, y que se note la pasión, Si ustedes no presentan la pasión, como dice una de las normas de Steve Blank, si no lo presentas con pasión, estás muerto desde el día en que lanzaste tu emprendimiento. ¿Correcto, mi profe? Así es, totalmente de acuerdo, profe Hernán. Y es que el equipo es el motor del proyecto. De hecho, voy a secundar una de resaltar y destacar y tiene que ver con la ambición. Normalmente los equipos emprendedores deben tener una dosis muy alta de ambición, pero esa ambición debe estar debidamente dosificada. Correcto. He visto planes de negocios excelentes, pero con un apartado de equipo que parecía preguntarse quién es quién. Es muy genérico, muy general. No hay una particularidad en función de lo que representa el aporte de ese equipo hacia la iniciativa. O peor, aún
equipos unipersonales y una clara visión de cómo van a cubrir todas las áreas. El One Man Show, como la loción que había hace tiempos. ¿Se acuerda? Así es. One Man Show, una persona que lo hace todo porque yo soy el que vendo, porque soy el que diseño, porque soy el que presento, porque soy el que entrego, porque soy el que programo. ¿Qué perspectivas de éxito puede tener un grupo de One Man Show, profe? Pues de entrada, intentar decir que es multioperario en muchos aspectos, que es un tema a destacar y en la persona podríamos decir que es algo muy positivo, pero a su vez es muy desventajoso, ¿sí? Fundamentalmente pues porque somos conscientes que tenemos limitaciones y necesitamos rodearnos de talento y equipo que nos pueda acompañar en esos procesos que son tan exigentes, especialmente a la hora de emprender. Incluso en el caso de una startup de tecnología que tuve oportunidad de conocer, su plan era muy innovador, pero en el apartado de equipo era tan escueto que no transmitía mucha confianza a aquellos que los estaban escuchando. Se quedaron con lo básico. Se quedaron con lo básico y no se entendía quién lideraría la parte técnica ni el foco comercial. La experiencia no era destacada y al final los inversionistas, a partir de su expertise, por supuesto, se huelen lo que representa un equipo en el que van a invertir y su astucia les lleva rápidamente a detectar que son equipos fantasmas. Un equipo sólido y bien estructurado, los inversionistas no están dispuestos a invertir en equipos que prácticamente son la antítesis de esa posibilidad. El equipo fantasma. Me gusta esa frase, el equipo fantasma, sí. Eso es cierto y la invitación, mis queridos orbitadores, es a que conformemos equipos sólidos, le demos a cada uno de los miembros la importancia en su rol específico y que todos estemos trabajando con unos objetivos claramente definidos desde el comienzo, los objetivos SMART o Marte, medibles, alcanzables, realistas, con tiempo y específicos. Todos estos esfuerzos me llevan a una reflexión final y es que estamos trabajando no solamente para nosotros o para nuestro inversionista. A nuestro alrededor tenemos un ecosistema muy grande y dentro de ese ecosistema que encontramos, la competencia. Así es. La competencia es a lo que tenemos que ganarle, como decía Peter Drucker. Tenemos que ganarle todos los días y para ellos es que nosotros debemos trabajar casi, yo me atrevería a decir que más todavía que sobre nuestros clientes, tenemos que pensar en qué está haciendo la competencia para mejorarlo y para poder mantener nuestra participación en el mercado. Si los ignoramos, si vamos a subestimar a la competencia, vamos a tener problemas, ¿cierto? Y otro de los errores que se cometen es pensar que soy único, que mi producto es único y que es tan único que nadie me va a quitar a mí esta posición del mercado, que nadie va a hacer un producto, un servicio tan innovador como el que yo estoy ofreciendo. La famosa miopía de mercadeo, profe César. La miopía, así es, profesor. Y sin duda, coincidiendo, cuando uno está interactuando con muchos grupos de estudiantes y de emprendedores que buscan plantear y resaltar sus ideas, suele suceder que olvidan o omiten describir la competencia. Grave. Y entre ellos, pues, salen vocablos tan singulares como en ocasiones menciona y dice, no tenemos competencia, somos únicos. ni monopolios. Exactamente, bueno, y tengan en cuenta que hoy día pues tenemos un hecho más palpable que si lo miramos hace décadas atrás, y es que la tecnología por medio del acceso a la información pues ya nos permite ubicar mucha más información. Significa que es mucho más exigente el mercado hoy día que décadas atrás. Eso es una señal de alarma instantánea para cualquier inversor o aquel que está analizando una propuesta. Siempre hay competencia, directa o indirecta, podríamos decir. Recuerdo también en una ocasión cuando le pregunté a unos estudiantes por los competidores, me decían que nadie los conocía como a ellos. Es decir, consideraban que eran la única opción y la verdad no habían tenido la oportunidad de investigar información similar o más profunda frente a lo que ellos querían promover. La última gaseosa del desierto. La última gaseosa del desierto. La competencia es fundamental, profe Fernán. Recuerde dentro de esas frases célebres de Steve Jobs que demarcaba y decía que no querramos ser más que la competencia, pero sí es importante hacer las cosas que nos diferencien de la competencia, porque claro, la competencia nos ayuda a evolucionar. Sería una acción nada estratégica, pues considerar que somos los únicos que tenemos la capacidad de poder
acercar soluciones donde desde la misma referencia de cómo lo hacen los demás, pues todo este proceso va evolucionando conjuntamente. No reconocer la competencia demuestra falta de investigación definitivamente y de visión estratégica. Por tanto, un panorama competitivo donde uno busca posicionarse y digamos, proyecta ante los demás información clara y dura hasta cierto punto, pero también transmite hacia las personas nivel de madurez y preparación frente a lo que uno realmente está indagando y explorando desde el punto de vista de una solución factible. Maravilloso comentario y me parece que puedo resumirlo en 2 palabras. Orbitadores, emprendedores, preparación y honestidad. Ya lo saben ustedes, estos consejos valiosos de una persona tan experta que tiene tanto recorrido en el universo del emprendimiento son muy valiosos. Evitar los errores que nos ha señalado nuestro querido invitado de hoy, el profe César, puede ser la diferencia entre obtener un no rotundo cuando nos presentemos o lograr un, oiga, ¿por qué no hablamos más? Venga, nos tomamos un café y cuénteme más de parte de un inversionista. La clave es la preparación, la clave es la validación y la clave es la honestidad, ante todo, ¿cierto? Pero conozcámonos, como decía Séneca, conócete a ti mismo. Séneca fue un filósofo de hace mucho tiempo, pero esa frase tiene mucho peso hoy en día. Conócete a ti mismo, conoce tus capacidades, conócete a ti mismo, conoce tus capacidades y tus limitaciones para poder pensar en llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, que es lo que estamos necesitando. Permítame añadir un par de recomendaciones, profe Hernán. Quizás no tienen un conocimiento profundo en ocasiones las personas o la posibilidad de elaborar un pitch con todos los tecnicismos esperados. Pero fundamentalmente aquí se requiere, como en botica, entrar a consolidar muchos de los aspectos que hemos mencionado. Por un lado está tener esa ambición, una ambición orientada y estratégica en función de un problema real que de pronto quiere aprovechar desde un punto de vista de oportunidad. Y no perder de vista de que uno no solamente se está dirigiendo a sí mismo, sino se está dirigiendo a otros. Por defecto, es fundamental tener una simplicidad en la hora de expresar las ideas. No se compliquen con lenguaje demasiado técnico, podríamos decirle a aquellos emprendedores. Enfóquense realmente en ese problema que resuelven, cómo lo resuelven y por qué son el equipo más indicado para liderar esa iniciativa. Entre otras recomendaciones, también es fundamental ser transparente. Esa transparencia contribuye a la confiabilidad. Los inversores tienen mucha información valiosa hoy día, así que intenten ser los más honestos posibles. Si hay desventajas o desafíos, hay que reconocerlos, mostrar cómo plantean abordarlos, cuáles son esas contingencias, porque al final la credibilidad se construye con la verdad, no con adornos. Profe César, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje maravilloso, por compartir esa experiencia suya tan valiosa, tan potente y sus conocimientos. Indudablemente son muy valiosos y muy significativos para nuestra audiencia. Ha sido un episodio que creo yo es increíblemente enriquecedor. Compartido en esta órbita creativa, a todas las personas que nos han escuchado, esperamos que este podcast haya sido de su interés y agrado. Sin duda aquí hay mucho más que decir. Esto nos llevaría a tomarnos otro café, profe Hernán, a través de esta órbita que usted lidera y capitanea. Así que le deseo los mejores éxitos y muchas gracias a toda la audiencia. Lo haremos próximamente. Habrá una parte 2 de este valioso episodio. Para todos ustedes, mis queridos oyentes, esto ha sido nuestro episodio de hoy de La Órbita Creativa, nuestro viaje, nuestro camino hacia el éxito emprendedor. Les quiero simplemente recordar que una financiación es una maratón, pero no es una carrera de velocidad. Hay que saber correr, hay que saber llegar. Los invito a que sigan puliendo sus ideas, validen sus proyectos, presenten planes de negocio que realmente deslumbren. Soy su profe Hernán y espero verlos pronto en un nuevo recorrido de La Órbita Creativa. Hasta pronto.